Hola Bolivia, muy buenas noches. Hoy feriado nacional, pero nosotros estamos acá listos para poder informarle, para hacer su noche más entretenida. Bienvenidos y comenzamos. A propósito, hoy es el Día del Estado Plurinacional y Bolivia ha recibido esta celebración en medio de una pandemia, en medio del rebrote del coronavirus. El día de hoy también el presidente Luis Arce ha emitido un mensaje a todos los bolivianos que se ha concentrado básicamente en recordar lo que pasó en estos 12 años del Estado Plurinacional, pero también en lo que sucedió el 2019 y 2020 con el proceso de transición. Hoy vamos a estar haciendo un análisis a propósito de ese tema. Tenemos mucho para ofrecerles y recordemos justamente lo que dijo Luis Arce hoy recordando el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Era el momento de poner fin al Estado colonial republicano y de fundar nuestro país para construir el Estado plurinacional de Bolivia. Las búsquedas de generar rupturas institucionales fueron varias y reiteradas. Una y otra vez buscaron por diversas formas alterar y extinguir el Estado plurinacional. En octubre de 2019 instalaron una narrativa para generar la indignación de los sectores sociales urbanos. Hablaron de un fraude electoral monumental con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos. En complicidad con sectores insubordinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes rompieron la cadena de mando y en franca insubordinación al presidente del Estado Plurinacional y capitán general de las Fuerzas Armadas, forzaron la renuncia de las autoridades democráticamente elegidas. El resultado de aquellas penosas jornadas fue el quiebre constitucional y la consumación de un golpe de Estado. Con el gobierno de facto en el poder, siguió una larga noche de persecución. El 10 de noviembre de 2019 se produjo la interrupción de 37 años de democracia continua, provocando una ruptura constitucional. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, en una irregular sesión, se autoproclamó como presidenta del Senado y posteriormente en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. En una presunta sesión sin quórum reglamentario, declaró asumo de inmediato la presidencia del Estado. Vivimos tiempos convulsionados, con atentados a la vida, a la salud, a la seguridad y a nuestras soberanías. En ese contexto, la estrategia sanitaria anti-COVID practicada en nuestro país durante la primera fase de la crisis pandémica fue diseñada no solo por el gobierno de facto, sino por asesores externos y representantes de las grandes corporaciones. Después de 10 meses de combate contra el virus, de duras restricciones, confinamiento, quiebre de la producción nacional, endeudamiento veloz, corrupción, persecución y hostigamiento, el único que gozaba de buena salud era el virus. Todos hemos aprendido que el virus no sustenta a la democracia, que la elección entre las libertades y la seguridad sanitaria ha terminado por enterrar ambas. Bien, de inmediato vamos a entrar al desarrollo de este tema y estamos con el vocero presidencial, don Jorge Richter. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va, Tania? Es un gusto para mí poder estar esta noche con usted. Bien, don Jorge, a ver, un acto austero el que se ha desarrollado tal y como usted lo había estado anunciando, anticipando, con un discurso muy breve también, un mensaje del presidente. Sí, efectivamente ha sido un acto donde
El presidente se ha referido a 3 aspectos puntuales que pasan por el valor y el rescatar la conformación del Estado plurinacional, lo que ha significado este intento de suspender el reconocimiento de nuestra diversidad como factor de cohesión de nuestra sociedad, y esto produjo una situación de interrupción de la constitucionalidad del Estado, del orden constitucional, de la democracia. Un paréntesis dentro de los 37 años que hasta ese momento el país vivía de forma ininterrumpida su democracia, y por supuesto estas referencias inevitables a la situación en la que se ha encontrado el país después de una gestión de gobierno no constitucional que ha tenido un fuerte impacto en nuestra economía, en nuestras capacidades también de reacción o de capacidades instaladas para poder enfrentar el COVID-19. Y esta referencia, por supuesto, también a la emergencia sanitaria que vive el país. En su intervención, el presidente ha destacado una de las frases, por favor, y quiero darle lectura a la misma. Señaló que el proceso de reconciliación entre bolivianos y bolivianas no pasa por la venganza, sino por la justicia. ¿A qué se refiere con esto? Efectivamente, ha señalado que este proceso de reconciliación, de pacificación de los bolivianos y de reencuentro requiere de memoria, de verdad y de justicia. Esto significa que los hechos que sucedieron en noviembre del 2019, que provocaron una ruptura institucional en el país y que generaron una cancelación de forma consecuente de lo que son los derechos, las garantías esenciales que tiene cada uno de los bolivianos y las bolivianas, requiere ser cerrado en el marco de la institucionalidad. La institucionalidad solamente es posible de encontrarse cuando se aplica una adecuada justicia, y en ese marco también ha señalado el presidente que está ya interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses ya, con el fin de poder investigar todos los niveles de violencia desatada en aquellas jornadas de noviembre. Es preciso, Vania, poder cerrar este capítulo complejo de nuestra historia, un capítulo ingrato de nuestra historia política, de nuestra historia institucional y democrática, para poder avanzar en la reconciliación de todos los bolivianos. No es posible pacificar un país cuando existen temas, heridas pendientes y situaciones que han significado también la implementación de un golpe de Estado para poder terminar con una democracia. Esto se debe cerrar en el marco de la Constitución política del Estado, de la institucionalidad, del debido respeto a los procesos, en el marco también de una memoria que los bolivianos no podemos abandonar, y de una justicia y el conocer una verdad que es imprescindible para todos. El presidente también se ha referido al tema de las vacunas, ¿no? Ha anunciado ya la llegada de 15 millones de estas dosis. Sin embargo, hay algunos analistas políticos también que dicen que este mensaje con relación al tema de la pandemia ha dejado un sabor a poco. Bueno, en esto hay que señalar 2 temas que son muy puntuales, Vania. Si nosotros queremos hacer una retrospectiva de forma también comparada con lo que ocurrió en la primera ola y en la gestión pasada, tenemos que señalar que el mandato claro de la Organización Mundial de la Salud era que los países, en esa primera ola, reitero, tenían que avanzar en la lógica de incorporar pruebas masivas para poder diagnosticar a las personas que puedan contraer el COVID o la pandemia, incorporar o contratar o comprar también una cantidad importante de respiradores, porque la afección es básicamente respiratoria como consecuencia de la infección de la enfermedad, y tener una información veraz y una información transparente respecto a lo que se hace. Ninguno de estos 3 elementos que se recomendaban fueron logrados en la gestión pasada. Ahora, en esta segunda ola, las recomendaciones caminan por tener pruebas masivas nuevamente, porque este es un requisito indispensable para poder determinar por dónde camina el virus, cuál es la población afectada, etcétera. Poderle dar medicación, atención, aislamiento, monitoreo en lo que hace a la evolución de la enfermedad. Y el segundo factor ahora es vacunar. Y en ese sentido, el gobierno ya ha logrado asegurar los 15.4 millones de vacunas que se requiere para poder
inmunizar al conjunto de la población boliviana, por supuesto de manera voluntaria, pero esto ya se tiene contratado. Es un gobierno, sí, es un gobierno que asume hace 2 meses y unos días más, y esto significa haber tenido que empezar en lo que son las contrataciones bilaterales absolutamente de cero, Vania, para poder contratar, comprar y adquirir estas vacunas. El hecho verdaderamente importante es que ya se tiene ello. Lo segundo es que se tiene también un plan claramente establecido. Usted no va a lograr nunca, permítame decir esto, Vania, usted no va a lograr nunca solucionar y aplacar y contener debidamente la enfermedad solamente con medicación que puede ser preventiva. Por ejemplo, como algún político ha señalado, con vitamina C, con antifludes, con algunas otras vitaminas que puedan mejorar las capacidades o el sistema de inmunidad que tenemos cada uno de nosotros. Lo que se requiere es que se pueda detectar que usted está en contagio, atenderla rápidamente, poder monitorear y mirar la evolución que tiene la enfermedad para que no tenga que llegar a la situación extrema de asistir a las unidades de terapia intensiva y después vacunar, por supuesto. Esto es lo que están haciendo todos los países, Vania. Por ejemplo, el señor Biden, que acaba de asumir la presidencia de los Estados Unidos, ha señalado que ellos necesitan pruebas masivas. Ha señalado también que tienen que mejorar sus capacidades en la vacunación porque no tienen vacunas para toda su población y que tienen que coordinar con los diferentes gobiernos de los estados federales de los Estados Unidos. Eso que ellos están haciendo es exactamente lo que nosotros hemos empezado a hacer hace ya alrededor de 4 semanas en el país. Y el señor Biden no es que haya mirado lo que hace Bolivia, sino es lo que la racionalidad científica y lo que están operando los diversos países en el mundo aconsejan. Las otras apreciaciones tienen también un fuerte carácter político y apreciaciones que tienden, por supuesto, a tener que transversalizar el ejercicio y la práctica del plan que el gobierno ha puesto con este tipo de apreciaciones precisamente. Don Jorge, dentro de este mensaje y posterior a lo que ha sido este acto tan importante, no se ha hablado de cambios, ¿no?, en el equipo de trabajo del presidente Luis Arce. Sin embargo, algunos asambleístas del MAS incluso han señalado que tiene que haber un proceso de evaluación de los ministros y ministras, pero tomando en cuenta de que estamos a 75 días de la gestión de Luis Arce, ¿será prudente realizar estos cambios? No se ha señalado, no se ha conocido, tampoco Vania, no lo ha expresado el presidente como una necesidad real en estos momentos de tener que hacer modificaciones importantes dentro de su gabinete. Si esto no ha sucedido, también debemos entender que dentro de esta facultad privativa que tiene el presidente modificar su gabinete, su equipo de colaboradores, pues no habrá encontrado que esto sea absolutamente necesario o que sea preciso en este momento. El gabinete trabaja en las líneas que se han establecido, básica y fundamentalmente preocupados por la cuestión de la salud como primer objetivo, también por la cuestión económica como un objetivo paralelo al de la salud y por supuesto tratando de resolver otros problemas muy críticos como es la cuestión de la educación en el país y el hecho político, que son los factores que conformaron esa crisis multisectorial que se generó en el 2020 y que se la tiene que resolver a partir de la elección de nuevas autoridades en el país. Usted recordará bien cuando Luis Arce fue posesionado como presidente de los bolivianos, que pidió 100 días para demostrar resultados, para demostrar los cambios. En estos 100 días, los que restan justamente estos 75, ¿será que se van a registrar algunos cambios dentro del gabinete ministerial? Los 100 días, Vania, primero que es un tiempo que se incorporó en la historia de nuestro país en la presidencia del doctor Hernán Siles Suazo cuando dijo que el hambre no espera, que se iba a trabajar un plan de activación, de reactivación
de solución de lo que era el proceso hiperinflacionario en el país, y por supuesto esos plazos fatales terminaron sobrepasando aquel gobierno, entre paréntesis, que no ha sido todavía debidamente reconocido en sus valores verdaderamente democráticos y en el aporte que nos ha dejado a la historia de este país. Pero en el inicio del gobierno del presidente Arce no se hace una referencia específica a esto de los 100 días. Sin embargo, varios analistas y comentaristas políticos lo incorporan como la primera referencia. Es mucho mejor y es prudente poder ir mirando y evaluando cuáles son las conductas que caracterizan el accionar de un gobierno en las diversas materias que se enfrenta, pero fundamentalmente en aquellas situaciones de crisis o críticas que se tienen que dar solución de forma inmediata. Esto es cómo se resuelve o cómo se enfrenta, porque resolver de forma definitiva no se puede, cómo se enfrenta la pandemia en el país, cómo se logra la reactivación económica en Bolivia y cómo se pueden dar solución a otros problemas estructurales que tiene el país, como por ejemplo el que usted señalaba y el presidente lo mencionó, el de la pacificación y reconciliación de todos los bolivianos. En ese marco de situación es que se podrá ir evaluando, esto lo hará el presidente, por supuesto, el desempeño, las capacidades, los aportes, la proactividad de cada uno de sus colaboradores, y en el momento que deba hacer algún cambio, posiblemente ni siquiera tenga que esperar, esta ya es una apreciación muy subjetiva, ni siquiera tenga que esperar a una fecha emblemática para realizar un ajuste en ese equipo de colaboradores. Vamos a estar pendientes entonces de lo que vaya a ocurrir, pero lo cierto es que en este momento la población está sufriendo por el tema del coronavirus, don Jorge, está preocupada, está en esta incertidumbre, y creo que lo que se necesita es justamente darle la tranquilidad a la población. ¿Su mensaje cuál es, por favor, en este Día del Estado Plurinacional para todos los bolivianos? Ya para cerrar, don Jorge. Vania, hay que señalar que ya desde la gestión del gobierno existe un absoluto convencimiento de lo que los bolivianos estamos pasando y atravesando en este momento de pandemia. Si usted revisa las informaciones, el mundo entero se encuentra afligido, y nosotros profundamente por cada una de las muertes que se van produciendo a diario. Esto, Vania, solamente en nuestro criterio, solamente tiene una posibilidad de ser enfrentado con mediano o con un éxito que nos permita contener el avance de la enfermedad e irla diluyendo gradualmente después del proceso de vacunación. No haya duda, Vania, no haya absolutamente ninguna duda que cada día y cada hora de la gestión de gobierno la preocupación está puesta sobre la salud de los bolivianos y las formas en las que podemos resolver esto de manera estructural, Vania. No hace falta, y permítame decir esto, solamente generar acciones que aparentan poder estar trabajando, como son estos procesos de fumigación de calles, de fumigación de plazas, de mercados, etcétera, o de distribución de medicinas que son fundamentalmente de contención, pero que no la preservan a usted de manera estructural y definitiva que pueda estar exento de un contagio. Solamente una medicación temprana, el saber si una persona está diagnosticada o si está en contagio o no, solamente con esa medicación temprana que señalaba, pudiendo a su vez aislar a las personas en su domicilio o bien en una infraestructura específicamente adecuada para ello, en un centro de recuperación, y realizando un monitoreo durante los 14 días que se manifiestan principalmente los hechos sintomáticos. Solamente de esta manera vamos a poder controlar para que después podamos avanzar en el proceso de vacunación. Los países, Vania, están haciendo esto, que nosotros también lo hemos diseñado para Bolivia, con todos los niveles de dificultad que podemos tener, pero que necesariamente es el camino que debemos seguir para una solución estructural de la enfermedad. Muy bien, don Jorge, le agradezco mucho por su tiempo, que le vaya muy bien. Vamos a estar pendientes a todo lo que vaya a ocurrir en nuestro país. Buenas noches. También que le vaya bien a usted, Vania, y buenas noches para todo el país. Bien, de esta forma nosotros vamos a ir a una pausa en hora 23, ya volvemos con más.
23. No importa el color que tengas, seas bienvenido. Hoy el presidente Luis Arce se ha dirigido a los bolivianos después de 75 días de estar gobernando el país, justamente en conmemoración al Día del Estado Plurinacional de Bolivia. En un mensaje corto que se ha concentrado principalmente en recordar lo que ha sucedido en estos 12 años del Estado Plurinacional, pero también en recordarnos lo que pasó el 2019 y también el 2020. Hoy vamos a hacer un análisis en el contexto político, económico y social de este mensaje y estamos con dos invitados. El señor Marcelo Silva, analista político y politólogo, y también nos acompaña Gonzalo Chávez, analista económico. A ver, empiezo con usted, don Marcelo. ¿Qué le pareció este mensaje que ha dado el presidente Luis Arce? Un mensaje corto, como lo decía. Bueno, sí, buenas noches, un placer poder conversar con usted, un cordial saludo a Gonzalo. Creo que indudablemente el discurso del presidente Arce se ha dado en un contexto absolutamente distinto a lo que solía ser el discurso de conmemoración del Estado Plurinacional, tal como marca la ley establecida el año 2010. Este ha sido, por supuesto, un contexto más austero, mucho más recatado en el ámbito de la realización de actos masivos y, por supuesto, la participación de la gente, que era el matiz central en otros ámbitos. El presidente Arce ha hecho mención a tres cosas que son el pilar básico de su discurso. El primer pilar ha sido lo que él ha llamado recuperar la democracia en el ámbito de, por supuesto, entender que desde el 18 de octubre pasado el país recuperó la democracia, entendiendo y haciendo alusiones muy fuertes a la gestión de Yanine Áñez como un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, un gobierno que rompió el orden constitucional, según las mismas palabras del presidente Arce. El segundo elemento central, el segundo pilar central de su discurso fue establecer de alguna manera las medidas que se han tomado para mitigar los efectos de la pandemia. Recalcando que son tres acciones centrales del gobierno: la primera, la compra de vacunas; la segunda, la adquisición masiva de pruebas de detección de este virus; y la tercera, la coordinación con los gobiernos subnacionales. Y el tercer pilar fundamental de su discurso final fue el tema económico. El presidente Arce nos ha mostrado un diagnóstico de la economía con cifras indudablemente preocupantes, y nos ha resaltado las medidas que indudablemente son emergentes, pero que son medidas que se han tomado a lo largo de estos 2 meses, poniéndole énfasis a el pago del bono contra el hambre, al diferimiento de los créditos bancarios y también al impuesto de la riqueza como las medidas más importantes en el ámbito económico. Ambas cosas nos dejan sabor a algo más, principalmente el tema de la pandemia. Pienso que más allá de la vacuna, que es indudablemente importante, sería miope no resaltar la importancia de la compra de las vacunas y la adquisición de las vacunas, pero que van a demorar un tiempo. Y claro, uno se pregunta mientras tanto qué, ¿no? Hubiésemos querido escuchar algo más avesado en relación a las modificaciones del... Bien, seguramente algo más avesado también en el tema económico, ¿no, don Gonzalo? ¿Qué opina usted? Se estaba esperando anuncios importantes. Él es especialista en esta área, justamente. ¿Qué dice de este mensaje que ha brindado el presidente con relación a ello? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Vania. Bueno, mira, yo veo un discurso dirigido a su militancia política. Después de 75 días de gobierno, da la impresión que el presidente está mandando un mensaje todavía a su militancia y les dice: yo soy el hombre indicado, yo soy la persona que puedo hacer. Por lo tanto, el discurso muy fuerte, muy confrontacionista, colocando mucha sal en muchas heridas que en este momento probablemente necesitaríamos sanar. Un discurso que ha estado muy centralizado en demostrarnos que tanto la crisis social, política y económica se originaron el año 2019, exactamente en noviembre, y que hasta esa fecha
la economía, la sociedad, la política, la democracia funcionaba perfectamente y que obviamente en la interpretación del presidente hubo un golpe de Estado ciertamente particular porque el Congreso siguió funcionando y fue ese golpe de Estado que le permitió a él ser presidente a través de voto directo, ¿no es cierto? Entonces, en el tema económico ha insistido en esta idea de que la crisis comenzó hace un año, ¿no? Y que la desaceleración de la economía, la recesión, el desempleo, la pérdida de reservas internacionales es de entera responsabilidad de una vuelta del neoliberalismo que se habría dado en este año, ¿no? Habría que preguntar cuáles son esas medidas neoliberales a las cuales se refieren, en las cuales se estaría reconstruyendo el neoliberalismo en menos de un año. Cuando yo veo, por ejemplo, que al bono del hambre le antecedieron 4 bonos, pues me cuesta un poquito entender de qué neoliberalismo estamos hablando, ¿no? Entonces, pero también vale la pena señalar que la idea del gobierno y del presidente es que esta crisis es pasajera, esta crisis, el tren de la economía estaba yendo espectacularmente, se ha descarrilado un año y ahora se están tomando medidas simplemente para colocar nuevamente el tren en el camino correcto y vamos a volver a la vieja normalidad. No dijo absolutamente nada de una interpretación que creo que es más correcta, de decir, miren, la crisis no comenzó hace un año, la crisis comienza el 2014 con la desaceleración de la economía boliviana. Hasta el 2013 la economía había crecido casi al 6.8%. Posteriormente eso, debido a la caída de los precios de las materias primas, vimos un sistemático desaceleramiento de la economía boliviana, 5.4 el 2014, 4 el 2016 y así sucesivamente para llegar el 2019, antes de la subida de años, a un 2.2. La economía ya venía desacelerada. Ya teníamos 6 años de déficit comercial, 7 años de déficit público. Las reservas internacionales en el periodo 2013 a 2019 bajaron en 8.500 millones de dólares. Entonces, los indicadores macroeconómicos estaban sumamente deteriorados. Entonces, cuando viene la pandemia, viene la cuarentena y viene un mal gobierno como es el de Áñez, por supuesto, esta crisis se profundiza radicalmente. Pero si pensamos que solamente esta crisis económica es un resorte que fue para atrás y que ahora se hace todas las medidas económicas para que este resorte vuelva a su lugar, no hemos entendido nada de la profunda transformación económica que se está dando no solamente en el país, sino en todo el mundo. Y que las medidas que se vienen adoptando parten de esta idea equivocada del que el tren se descarriló y hay que ponerlo nuevamente en línea. No se descarriló el tren, está en duda todo el trayecto. El patrón de desarrollo ha quedado agotado, ¿no es cierto? De manera significativa vivimos una crisis estructural y no va a ser volviendo a la misma historia de hace unos años atrás que las cosas van a mejorar. Don Gonzalo, en unos minutos más le voy a mostrar este cuadro de las medidas que ha implementado en estos 75 días. Permítame un momento. Antes vamos a conversar también con don Marcelo, ya después de haber hecho este análisis del mensaje del presidente Luis Arce. ¿Cómo evaluamos estos 75 días de gestión en el que tal vez la población todavía no está reconociendo claramente a un presidente? ¿A qué me refiero? No tiene una imagen fuerte, no es un hombre político, ¿no, don Marcelo? Bueno, a ver, primer elemento que son 75 días, el presidente Arce nos ha pedido 100, a ver si en los 100 días podemos ver algunas luces mayores en el ámbito de cuál va a ser el rumbo que va a tomar el gobierno en el próximo quinquenio. Mira, tiene 5 años, por supuesto, este gobierno constitucionalmente para poder gobernar el país. Lo que usted menciona es muy importante. Yo creo que lo que vamos a ver después del 7 de marzo, que es la fecha de elecciones, además ya ratificada por el órgano electoral, establece sin duda alguna un aprendizaje en Bolivia. Nunca antes, en la historia del país, el jefe del partido político no fue presidente, o a la inversa, el presidente no era jefe del partido político. Es cierto que durante el proceso de la democracia pactada, entre comillas, el general Banzer o Gonzalo Sánchez de Lozada renunciaban a la jefatura del partido, la dejaban ahí, pero en los hechos
seguían teniendo una trascendencia en el ámbito de las decisiones partidarias y políticas. Esto no sucede con Arce. Luis Arce indudablemente tiene el perfil de un presidente absolutamente técnico, tecnócrata llamaríamos, que en algunos casos incluso está bastante alejado de las decisiones políticas de su partido. Y su partido político tiene indiscutiblemente hasta ahora un liderazgo irrebatible, que es el liderazgo de Evo Morales, y creo que después del 7 de marzo habrá que ver cuáles son los roles en el ámbito del juego que van a tomar. No nos olvidemos que después del 7 de marzo ya habrá pasado el periodo electoral, las correlaciones de fuerzas políticas estarán enrumbadas hasta el quinquenio, y por lo tanto ahí veremos si el presidente Arce, por ejemplo, asume un mayor liderazgo político. Evo Morales, cuál será el papel de Evo Morales en el ámbito de dirigir su partido, tendrá influencia sobre su bancada política, tendrá influencia sobre las políticas públicas, o irá a la retaguardia, irá a los cuarteles de invierno. ¿Cuál será el papel del vicepresidente David Choquehuanca, que estará a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se deberán tomar decisiones importantísimas en los próximos meses y años? Es decir, creo que es un aprendizaje muy importante que indudablemente nos deja algunos puntos suspensivos para analizarlos todavía. Pero en este momento no existe el hombre político, por así decirlo, el hombre fuerte, el hombre contestatario, ni siquiera en el equipo de trabajo, en los ministros, ¿no? El vicepresidente tiene un discurso un poco más conciliador. Muy buen criterio. Es decir, políticamente el presidente y el gabinete son de un perfil bajo, muy bajo. Si uno recuerda, por ejemplo, y lo contrasta, es inevitable hacerlo con Evo Morales, ya de la presidencia y la vicepresidencia eran un equipo muy duro, ¿no? Es decir, Álvaro García Linera era el ideólogo de las rutas de la toma de determinaciones políticas. Evo Morales era el hombre de las decisiones políticas con un perfil inevitable. Evo Morales estaba 3-4 veces en el país, en todos los lados del país, dando discursos en todos lados. Imagínense, el presidente Arce ha decidido nombrar un vocero, ¿no? Un vocero. Es decir, eso significa que no va a hablar mucho, que no va a mantener un perfil político muy elevado. Y lo mismo que su gabinete, exactamente lo mismo que su gabinete. No encontramos, por ejemplo, personalidades duras, personalidades relevantes en el ámbito de decisiones políticas de su gabinete. No sé si esto se mantendrá, Vania. Yo creo que después de las elecciones del 7 de marzo, creo que el presidente Arce, y será un tema de aprendizaje de roles, tendrá, por supuesto, que asumir también un liderazgo y un perfil político. A ver, don Marcelo, ahora, o mejor dicho, don Gonzalo, vamos a hacer este análisis del tema político y de las medidas que, o el tema económico y las medidas que ha implementado Luis Arce en estos 75 días, por favor. A ver, vamos a ver este cuadro y lo vamos revisando con usted. Medidas económicas del gobierno de Luis Arce: el pago del bono contra el hambre, el incremento de rentas para la tercera edad, la ampliación del periodo de gracia, la creación de un fondo de 130 millones, el reintegro del IVA, impuestos a las grandes fortunas. Lista, ¿no es cierto? Y no tiene la fuerza ni la dimensión de la crisis profunda que estamos viviendo. Cuando hablamos del pago del contra el hambre, si lo puede volver a poner, sería interesante. Cuando hablamos del tema del pago, cuando hablamos del tema del rebajo del IVA, el tema del crédito, todas esas medidas están por el lado de la demanda, ¿no es cierto? Es decir, se mete consumo a la economía y de esa manera se crea dinamismo. Los gastos, el consumo va a moverse probablemente a partir de eso. Pero como ustedes pueden ver en esas medidas, el lado de la oferta está muy descuidado. 130 millones de dólares para el sector privado, siempre que hagan sustitución de importaciones, eso con un tipo de cambio real apreciado, y cuando están invadiendo productos chinos, argentinos, brasileros, realmente cuesta pensar qué van a hacer la gente cuando quieran sustituir importaciones, pero son 130 millones de dólares. Y tú a eso sumas que faltan esas medidas, los 500 millones de dólares que le han dado al sector estatal, vas a 630. Hoy día el presidente ha hablado de 900 millones por el lado de la oferta.
Para que tengan idea de lo poco que es ese dinero, simplemente comparen con lo que las empresas y las personas han dejado de pagar en los 9 meses, que según Asobank es de 3.800 millones de dólares. Repito, 3.800 millones de dólares. Entonces, el gobierno, por el lado de la oferta, solo da 900. No es suficiente. Por lo tanto, es un programa económico tímido, es un programa económico que no entiende la dimensión del problema, que no ataca de raíz, ¿no es cierto?, los temas estructurales, que no impulsa significativamente, como era de esperar con este gobierno, la inversión pública. En el presupuesto se habla, pero no se ha dicho nada a dónde, a qué sectores, cómo va a ir primero ese dinero, etcétera. Entonces, se ve un programa timorato, un programa económico de muy bajo perfil, ¿no es cierto? No muestra los temas de financiamiento y ha bilateralizado los problemas, ¿no es cierto? Primero, resolviendo el tema exclusivamente con los transportistas, cuando ese problema es de todos los productores, y ahora estamos con el tema de el pago de la devolución de las AFPs. Entonces ahí tú ves claramente cómo es una política económica, para decir lo mínimo, muy pobre, muy poco integrada, y que no está en la dimensión del diagnóstico. La recesión es profunda, y para la gente que no tiene trabajo, para la gente que ha cerrado su negocio, para la gente que en este instante está con un pariente al borde de la muerte, para la gente que no tiene un acceso al UTI, que no encuentra remedios, que no hay camas, poco le importa a la gente si eso ha sido hace un año, hace 10 años. Quiere soluciones, y soluciones integrales. Por eso yo he estado insistiendo que hay que dejar de echarle sal a las heridas y tenemos que buscar un pacto por la vida y un pacto por el empleo, porque de esta situación de guerra que estamos viviendo se sale unidos, ¿no es cierto? No se sale divididos, pasándose facturas que obviamente ayudan a lo que es tu bancada, o a lo que es tu barra política, pero no manda una señal integral. No dijo nada sobre el tema de justicia, no dijo nada sobre el tema de los empresarios, no dijo nada en muchos sectores. Todo el mundo estaba esperando que después de 75 días, hubiera una cosa más. Simplemente para terminar, y guardando, por supuesto, todas las distancias y diferencias que hay entre estos dos países. En Estados Unidos, el presidente Biden hace un mes ya tiene un programa económico, social y de sanidad. Y en los primeros días de su gestión, en los primeros días de gestión, ha hecho 17 decretos, ¿no es cierto?, de diferente tipo, ha implementado un programa integral para el tema del COVID, y ahora está lanzando en este instante un programa económico integral donde ha anunciado 3.000 billones de dólares. Entonces, esas son las señales que espera una situación económica tan compleja, ¿no es cierto?, donde veamos un conductor, un liderazgo fuerte que nos diga: yo sé cómo lidiar con estas olas grandes, vienen grandes, sabemos de dónde se originan y vamos a hacer cambios estructurales. Bien, don Gonzalo. Entonces, ya para cerrar, por favor, para despedirnos en este contacto, este análisis que hemos realizado, escuchamos constantemente que hay una profunda crisis en nuestro país, que nos va a costar mucho superarla. ¿Esto qué señal da? Pero por otro lado escuchamos que vamos a estar bien, vamos a salir adelante. Don Marcelo. Sí, es decir, a ver, yo creo que es importante guardar bastante optimismo en el ámbito de lo que viene, por dos razones que me parecen importantes. Una, creo que hay sectores ya del gobierno que indudablemente tienen mucha experiencia en el manejo del Estado y por supuesto en el manejo económico. Esperemos que esas galas y esos elementos vitales en el currículum puedan servir ahora para tomar determinaciones que nos lleven a la ansiada reactivación de la economía y por supuesto al crecimiento de la misma. Pero indudablemente también debemos ser de alguna manera optimistas en el ámbito de los otros elementos. Bien. Hay muchas cosas que hacer, Vania. El tema de salud, el tema de educación, el tema de justicia, son tareas pendientes y creo que de alguna manera van a tener que ser atendidos, probablemente no simplemente por voluntad gubernamental,
sino por la demanda que en algún momento puede establecer la sociedad. Sí. Yo le decía, en el tema de salud, por ejemplo, no se puede soslayar el tema de la importancia de vacunas. Es una muy buena noticia para el país el tema de las vacunas, pero claro, la gente dice mientras tanto que no nos olvidemos que este proceso va a tener su tiempo, va a tardar algunos meses, y mientras tanto tenemos un sistema de salud colapsado que sin duda alguna tendrá que tener algún tipo de intervención estatal. Nos ha quedado muy corto el tiempo. Les agradezco a ambos de verdad por habernos hablado, por haber hecho este análisis sobre el mensaje y lo que se viene de aquí en adelante. Está iniciando evidentemente este gobierno, veremos qué es lo que pasa a lo largo de estos meses. Gracias a nuestros invitados, tenemos más. Ya retorna, Hora 23. No importa el color que tengas. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hoy vamos a conversar con el candidato a la alcaldía de la ciudad del Alto por Unidad Nacional, el señor Henry Contreras. A ver, ¿cuáles serán sus propuestas para esta urbe? Vamos a conversar con él. Bienvenido, muy buenas noches, qué gusto tenerlo en Hora 23. Muchas gracias, Vania. A través tuyo puede permitirme llegar a todos los salteños, las salteñas y contestar todas las preguntas y sobre todo plantear las propuestas que tenemos como Unidad Nacional en la ciudad del Alto. Empecemos hablando de esta pandemia. Complicado también para ustedes, ¿no? Hacer campaña en medio de un rebrote del coronavirus. Algunos candidatos piden que se pospongan las elecciones. ¿Usted qué cree? Yo he vivido de cerca la pandemia. Yo he sido parte del COE departamental como secretario de Gobernanza con la alcaldesa Soledad Chapetón. He estado fuera de la alcaldía un mes. Se dañó mi pulmón. Me afectó fuertemente el coronavirus. Conmigo se enfermó el monseñor Scarpellini y bueno, él se nos fue. Es muy duro, Vania, y es por eso que nosotros hemos hecho una campaña donde no estamos aglutinando gente. No podemos sacrificar a los militantes porque sería un doble discurso que nosotros digamos planteemos como autoridad en su momento de que no salgan a las calles, de que tratemos de buscar el distanciamiento, el lavado de manos, y ya como candidato obviamente tengo que mantenerme en esa posición. Entonces, por ejemplo, hemos inaugurado casas de campaña nosotros con un límite de personas, no hemos hecho grandes aglomeraciones. Cuando he presentado mi propuesta al Tribunal Supremo Electoral, lo hemos hecho solos, no hemos llevado personas porque yo sé que es estar sin UTIs. En el Alto, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos en el Hospital del Norte 15 unidades de terapia intensiva, solo 8 están funcionando, hay 7 que no están funcionando porque falta medicamentos y galenos. En el Hospital del Sur tenemos 20, de las 20 solo están funcionando 5, igual hay un problema de personal médico y también de medicamentos en esto que tienen que resolverse por parte de la Gobernación y del Gobierno Central. Entonces creemos, y ahí cuando me han preguntado a mí qué se puede hacer respecto a una posible postergación de elecciones, y yo les he dicho que el Tribunal Supremo Electoral como ente rector debería hacer las consultas necesarias en el tema de los comités médicos y de acuerdo a eso tomar una evaluación y nosotros respetuosamente asumiremos la decisión que sea. Ya que estamos hablando de la pandemia, ¿cuál es su propuesta en el tema de salud? Con estos detalles que nos acaba de dar tan complicados. Hay que reformar nuestro sistema de salud a nivel nacional. Porque lamentablemente, Vania, tenemos un fuerte problema. Si no, no existirían las campañas que hacen muchos canales de televisión. Supuestamente tenemos el SUS, el Sistema Universal de Salud, pero seguimos pidiendo ayuda. Hay medicamentos que no están al acceso de la gente. En esta propia pandemia hay medicamentos que están faltando en los hospitales. Para la intubación se están pidiendo medicamentos extras hoy en día en varios hospitales que debería haberse cubierto por el Sistema Único de Salud. Hay que definir bien las competencias, porque en los niveles de tercer nivel, que corresponden a la gobernación, también tiene su injerencia el gobierno nacional. En los de segundo nivel están los municipios, pero muchas veces concursamos o compartimos responsabilidades con la gobernación, y los de primer nivel obviamente nos corresponden a nosotros como municipio. Pero si no hacemos una delimitación adecuada, si no abordamos el tema del 10%, que también se han opuesto autoridades del Senado, el anterior Senado, estaba en sus manos el poder darnos el 10% a todos los bolivianos en el tema de salud y hasta ahora no lo han hecho. Creo que es algo que debemos ponernos a sentar en una mesa y delimitar bien las competencias, hasta las modificaciones incluso del SALMI, Vania. La gente se queja y dice, yo voy a un centro de salud y solo me recetan paracetamol, pero nosotros o
los galenos. Yo también he consultado en su momento por qué había estas quejas y me decían es que el protocolo te dice solo paracetamol. Si yo doy al paracetamol, le aumento ibuprofeno, por mí correría a mi cuenta del galeno el poder haber recetado o darles el medicamento adicional. Entonces, hay que comenzar a hacer una reforma estructural en el tema de salud y eso no lo va a poder hacer solo el gobierno. Tenemos que sentarnos en la mesa las gobernaciones, los municipios y el propio ministerio para poder ordenarnos y brindar una mejor salud a todos los habitantes. Algo que llama la atención mucho, debo decirle, de su propuesta es el tema educativo. Explíquenos. Sí, estoy yo convencido. Para empezar, el Alto tiene el 60% de los salteños es menor a 30 años. Cuando hemos entregado la canasta escolar, ahí nos hemos dado cuenta, son 280,000 estudiantes que están en colegio actualmente en el Alto, solo en el sistema fiscal. Si aumentamos el sistema particular, tranquilamente llegamos a más de 300,000 estudiantes, es decir, 1 de cada 4 alteños está en colegio. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros en el tema de educación? Dos cosas. Para este grupo, este universo de personas o de jóvenes y niños que están todavía estudiando en el colegio, estamos planteando hacer un nuevo crédito, porque así hemos trabajado en el municipio del Alto. Tenemos capacidad de crédito de 100 millones de bolivianos que nos ayudaría a repartir 50 millones para salud, que igual es algo que hay que fortalecer, y 50 millones para educación, para poder fortalecer sobre todo el tema de infraestructura y equipamiento en la ciudad del Alto, porque actualmente tenemos cerca de 393 unidades educativas en la ciudad del Alto y prácticamente la plata que hay para ellos es un poco más de 40 millones, entonces no alcanzamos a abarcar todas las necesidades. Entonces, ese es el planteamiento en el tema educativo. Y en el tema de nuestros jóvenes, que es lo más importante, nos hemos sentado nosotros con varios jóvenes haciendo grupos focales para saber qué es lo que ellos quieren, es oportunidad y empleo. Muchas veces el joven... el otro día he estado en Satélite haciendo campaña en Ciudad Satélite y me fui a tomar un café en plena Ciudad Satélite, y a la hora de darle mi propuesta a la que atendía el café, le di mi propuesta y ella me agarró y me dijo, a ver, ¿qué vas a proponerme para mí? Yo soy profesional, soy ingeniera agrónoma, pero no tengo trabajo, ¿no? Y ahí me abordó y obviamente yo le expliqué esto. Tenemos dos cosas. Primero, el brindarles un bono de excelencia. Todo bachiller que salga del Alto, el gobierno municipal del Alto le va a cubrir sus estudios superiores y en recompensa ellos nos van a dar un año de trabajo voluntario en nuestra alcaldía. Así vamos a poder alcanzar dos objetivos. Primero, que ellos logren ser profesionales, y segundo, es experiencia, porque lo que siempre piden, y yo digo, es el huevo y la gallina. Uno sale profesional, va con su título y cree que va a conseguir empleo ese momento, pero le dicen, ¿dónde está tu experiencia? Entonces, con esto vamos a ayudar a nuestros jóvenes profesionales en este tema, y tenemos emprendedores en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto se han hecho drones, en el 7 han hecho un helicóptero, un prototipo de helicóptero, y como esta jovencita que me interceptó y que me dijo que ella puede producir 250 lechugas en un espacio de 3x3, me estaba comentando, ahí que estamos proponiendo, hacer un capital semilla a través de una escuela de emprendedores. Entonces, hacemos la escuela de emprendedores, los que se gradúen de esta escuela solo tienen que tener una idea, se les va a dar un capital semilla con el interés cero, que nos van a ir devolviendo poco a poco para que sirva para otros jóvenes, y vamos a volver a alentar el tema de emprendedores en la urbe alteña, que ha estado cayendo en los últimos años, ¿no? Hay otro factor que preocupa a la ciudad del Alto, a los salteños, la inseguridad. ¿Qué propone? Hemos hecho en la gestión, yo personalmente he hecho un análisis, en la gestión, y estamos proponiendo las EPIs móviles. ¿Qué son las EPIs móviles? Son movilidades que tienen carceleta incluida y tienen una oficina incluida para una persona policial, para poder hacer rondas en el lugar. Porque es decir, como un vehículo. Es un vehículo, es una estación policial, pero ya móvil. Muy bien. Nos va a ayudar a poder llegar a los focos rojos que tenemos en la ciudad del Alto de tema de inseguridad, agasar al malhechor de manera inmediata, y te sale más barato que construir una EPI en el Alto. Te sale más o menos 300,000, 350,000 bolivianos, y eso el vecino lo hace en 2 años, porque el POA le alcanza para hacerlo en 2 años por fases, más el equipamiento, luego hay que traspasarlo al Ministerio de Gobierno, y luego la policía nos da 1 o 2 policías. Ahora nosotros queremos invertir en EPIs que te van a salir mucho menos en costos,
y es una licitación de 3 meses y vamos a poder interceptar en el tema de seguridad ciudadana. Y complementariamente, la pandemia ha generado cerca de 300,000 despidos a nivel nacional y muchos de ellos recaen en los salteños. Han aumentado nuestras ferias considerablemente en la familia gremial. ¿Y qué estamos proponiendo? Activar el serenazgo municipal, que vamos a agarrar y por alimento por trabajo a personas necesitadas en cada zona, coordinando siempre con las juntas de vecinos para que puedan hacer rondas también en la noche y a cambio se les va a dar alimento. Y vamos a poder reactivar un poco el tema del aparato económico en la ciudad. Cuando hemos entregado las 90,000 canastas en el Alto, hemos descubierto que realmente tenemos todavía pobreza extrema en varios puntos del Alto, ¿no? Bien. Para cerrar, por favor, para ir cerrando ya este contacto, ¿qué es lo que usted propone para reunificar a esta urbe? Hay división en este momento y vaya que va a ser un desafío grande. Bueno, la experiencia que tengo, Vania, yo soy comunicador social, soy periodista, por ejemplo, he aprendido a escuchar a la gente. Luego, cuando he sido el secretario de Gobernanza, yo me he sentado con amarillos, azules, verdes, violetas, rojos y hemos solucionado grandes problemas de la ciudad sentándonos. Nos hemos sentado, he sido secuestrado unas 3 veces en mi gestión, pero he salido airoso, firmando convenios y arreglando situaciones extremas en la ciudad del Alto. He entendido, porque me han enseñado también ellos, he aprendido mucho de la dirigencia en el Alto, de que la única forma de solucionar temas es sentándonos en una mesa, sin excluir a nadie y dando soluciones que no sean políticas, sino que sean prácticas. Lo he hecho durante estos años, me ha ido muy bien. Debo ser el único secretario, Vania, en la historia del Alto que no tiene ni un voto resolutivo pidiendo la destitución del secretario. Todos los demás secretarios siempre habían votos resolutivos, que se destituya por negligente a este secretario. Yo no tengo una sola nota de destitución, ni siquiera por gente del MAS. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, podemos hacer cosas mejores, pero yo creo que el diálogo y la cultura del diálogo que yo practico es lo que nos va a ayudar a poder salir adelante en muchos temas como es tráfico y vialidad, porque solo en Las Cejas se concentran 63,000 movilidades por día. Pero cuando usted ve con las cámaras, hay 3 filas de estacionamientos de nuestros choferes. Si nos sentamos con ellos y decimos, no haga 3, haga 2 filas, vamos a poder descongestionar 2 vías, obviamente acompañado de infraestructura vial. No creo que el tema del diálogo, la participación y sobre todo gobernar sin odios, porque yo siempre digo, alguien que gobierna alguien que tiene odio en su ser, va a gobernar con odio. Nosotros no, en este jardín no se cultiva el odio y nosotros vamos a más bien participar y ir por el diálogo y la participación ciudadana. ¿Está apostando entonces a una reconciliación de su ciudad? Sí, y es posible, Vania, no es imposible. Yo ya le dije, ya me senté con varios sectores que no eran afines a la gestión municipal y con ellos hemos resuelto muchos problemas. Antes que se vaya, no me quiero pasar por favor esto de alto. El tema de la concentración o desconcentración más bien de los trámites, la burocracia en la urbe alteña, ¿qué propone? Ciudad digital, hemos hecho un estudio. En todos los papeles, si usted más o menos debemos tener por lo menos en toneladas, unas 3 o 4 o 20, mejor dicho, 20 toneladas de papel administrativo acumuladas de 20 años de la urbe alteña, porque las demás fueron quemadas en el 2003. Estamos proponiendo digitalizar. Todo el proceso de digitalización de la documentación nos va a demorar casi 2 años, pero eso desde un punto de quiebre hacia atrás, hacia adelante ya queremos modernizarlo, queremos desconcentrar catastro a los 14 distritos municipales, la desconcentración de catastro y también hacer una amnistía general en el tema de construcciones que nos va a permitir también recaudar más fondos y de esa manera poder ser un municipio que tenga más recursos propios que hasta la fecha no lo tenemos como en Santa Cruz, por ejemplo. Nosotros recaudamos 300 millones de bolivianos a 350 millones de bolivianos como recursos propios. Santa Cruz recauda mucho más. De Santa Cruz es 3.500 millones su POA, de nosotros es 1.700 millones. ¿Y por qué? Porque nosotros solo recaudamos 300 millones, lo demás es del Estado, y en el municipio de Santa Cruz obviamente que su recaudación propia es mucho más y eso les infla y les da mayor progreso, ¿no? Eso también es lo que queremos hacer. Bien, don Henry Contreras, gracias por su tiempo, hemos conocido sus propuestas, seguramente la gente en el Alto también las ha escuchado y va a tomar una decisión en marzo. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Vania, y un saludo a los salteños, salteñas, cuidémonos, el distanciamiento, lavado de manos es fundamental durante esta pandemia. Henry Contreras, candidato a la alcaldía del Alto por Unidad Nacional.
Esperemos que las temperaturas se mantengan así, que no llueva en su ciudad también. Bueno, antes de irnos tenemos que presentarle esta información para Santa Cruz. Atención, porque son las nuevas disposiciones y determinaciones en Santa Cruz. Se amplía el horario de circulación de 4 de la mañana a 0 horas de lunes a domingo. Mire usted, estas son las nuevas determinaciones en Santa Cruz para enfrentar el coronavirus. Desde este 25 de enero, ojo, atención, se amplía el horario de circulación de 4 de la mañana hasta las 0 horas de lunes a domingo. Ya ha llegado el momento de decir adiós. Espero que usted la haya pasado muy bien en familia, cuidándose como siempre en esta jornada de feriado. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches. El reencuentro el día lunes. Chao, compañía, lo que importa es esperar tanto tiempo.